Es un gusto volver a saludarle en este tutorial donde estaremos desarrollando un juego que se llama Adivina la palabra. Tenemos abierto el libro de Excel. Primero que todo vamos a formar una cuadrícula. Para eso selecciono toda la hoja electrónica, disminuyo el ancho de la columna y aumento la altura de la fila de la misma manera como en videos anteriores lo hemos desarrollado. Lo que se pretende es que en este espacio la persona escriba una palabra y esa palabra sea el resultado de adivinar entre un grupo de palabras. Entonces vamos a escribir aquí una palabra. En este caso vamos a escribir mango, es una fruta. Centramos el texto, le damos negrilla y aumentamos un poco ese texto. Le podemos dar un borde exterior grueso para esa palabra. Para poder adivinar esa palabra es necesario crear una lista de palabras entre las cuales el jugador va a seleccionar una de ellas. Creamos una hoja nueva. Esta la podemos llamar tabla, que es donde va a estar la tabla con las palabras nuevas, y en este lugar vamos a escribir el texto número, es decir, aquí en esta columna va a ir el número de la palabra ordenándola, y aquí en esta otra columna va a ir la palabra que se debe buscar. Ya tenemos eso, entonces insertamos una tabla. Pregunta que si la tabla tiene encabezado, le decimos que sí y le damos a aceptar. Vamos a ampliar la tabla hacia abajo, y para que quede más bonita o visible la tabla dentro de esa hoja electrónica, le quitamos la línea de cuadrícula. Podemos ampliar este espacio y aquí vamos a escribir los números del 1 al 10. Seleccionamos el 1 y el 2 y arrastramos hasta completar 10 números. Podemos borrar estas líneas que nos sobran y empezamos a escribir las palabras que esperamos que el jugador adivine. Podemos escoger una serie de frutas: mango, piña, melón, guayaba, pera, aguacate, sandía, lima, naranja y toronja. Bien, ya tenemos la lista de palabras. Cuando el jugador diga escoja un número del 1 al 10, se espera que la palabra que esté al frente sea la que tenga que buscar. Volvemos a la hoja 1, en este caso vamos a llamar esa hoja juego, que es donde va a desarrollarse el juego en este caso. En esta cuadrícula que voy a combinar y centrar, y le voy a colocar un borde exterior grueso, el jugador debe escoger un número de 1 a 10, porque en la tabla tengo 10 palabras. Entonces coloquemos un 3 inicialmente, centramos, aumentamos tamaño, podemos darle el mismo tamaño. Aquí tenemos tamaño 18, esta la podemos ampliar un poco más, que quede más visible, 28, 36 está bien, y aquí podemos aumentarla también a 36. Verificamos si cabe el número 10 dentro de este espacio. Perfecto, cabe el 10 dentro de esta celda combinada. Encima voy a colocar una frase que dice: escribe un número entre 1 y 10. Esa es la indicación para que el jugador escriba aquí el número entre 1 y 10.
Voy a modificar eso, vamos a correrla, quitarla de aquí, la coloco por acá, puede ser, la pego y la puedo entonces combinar y centrar para que quede la instrucción. Escribe un número entre 1 y 10 al frente del número 10. Teniendo el número 10, debo buscar entonces, puedo buscar que el número 10 corresponde a la palabra toronja. Entonces puedo escribir aquí toronja para que haya correspondencia entre el número y la fruta. Es necesario escribir varias fórmulas y voy a introducirlas en esta celda, en cualquiera de ellas. La primera que voy a introducir es buscar este número, el número que está en esta celda. ¿En dónde lo debo buscar? En esa tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? Esa tabla se llama tabla 1. Aquí aparece el nombre, punto y coma, que me devuelva el valor que hay en la columna 2 y que la coincidencia sea exacta. Doble clic, cierro paréntesis y doy enter. Ya entonces el número 10 me está mostrando que es la toronja igual a esa celda. Debajo voy a escribir otra fórmula y decimos si el valor que está en esta celda es igual a esta celda combinada, entonces escribo un punto y coma, que aparezca la palabra lo lograste. Cierro comillas. Es importante las comillas porque ellas son las que permiten que la palabra aparezca. Punto y coma. De lo contrario, entonces, entre comillas, tú puedes. Cierro comillas. Voy a colocarle los signos. Ya quedó la palabra, lo lograste. Para que me aparezcan los signos de admiración, sencillamente los inserto aquí. El de admiración, el de abrir y el de cerrar. De la misma manera en este abro admiración y cierro admiración. Lo siguiente que deseo es que esta palabra o esta frase lo lograste no me aparezca en texto sino encima de una figura. Entonces voy a ilustraciones, escojo una forma geométrica, voy a escoger este rectángulo, un rectángulo grande. Este rectángulo le cambio el color, puedo hacer este oscuro y lo vinculo con esa palabra donde está lo lograste. Escribo igual y selecciono la celda donde está lo lograste. Ya entonces me aparece el texto aquí, lo centro, lo vuelvo a centrar, le doy color blanco y lo aumento el texto. Lo lograste porque la palabra a buscar era toronja, estaba en la posición 10 y coincide. Si yo escribo otra palabra aquí, por ejemplo limón, entonces aparece el texto tú puedes. Regreso, control Z. A veces se piden pistas, entonces una de las pistas que se pueden hacer es colocarle el número de letras que contiene esta palabra. Eso se puede hacer mediante una fórmula que puede ser la fórmula concatenar. Escribimos aquí una función concatenar. Aquí está, doble clic. ¿Qué voy a concatenar? Voy a concatenar una palabra que dice la palabra tiene espacio, cierro comillas, punto y coma, selecciono esta celda de aquí abajo, punto y coma, abro comillas, espacio, letras, cierro comillas,
y cierro paréntesis. El texto que me aparece aquí, entonces también lo puedo vincular con una forma geométrica. Le vamos a insertar una forma geométrica alargada con otro color, puede ser este, y sin contorno. Lo vinculo con la fórmula que tengo de concatenar, que es aquí, para que me pase la información de la celda U4. Tapo ese texto, centro el texto. Me está diciendo que la palabra tiene espacio letras. Amplío, doy negrilla y amplío un poco más el texto. La fórmula debe devolver el número de letras que tiene la palabra adivinar. Por eso se seleccionó en la fórmula, esa fórmula seleccionó la celda U5, es decir, que el número que esté aquí debe unirse o concatenarse con el resto de palabras. Antes de escribir la función en esta celda, vamos a destapar esto porque necesitamos esta información, la palabra que hay que adivinar. Entonces escribo aquí igual largo, doble clic. Esta función lo que me indica es el número de letras que contiene la palabra que está en esta celda. Selecciono esa celda, cierro paréntesis y enter. Notarán que toronja tiene 7 letras, aquí me lo está colocando y automáticamente me está insertando. La palabra tiene 7 letras porque en la fórmula concatenar habíamos seleccionado la celda U5. Tapo con esta información la función esa y esta la puedo ocultar dándole un color blanco. ¿Qué más pistas puedo tener yo para este juego? Puedo crear una serie de pistas en estas filas, en estas celdas. Podemos insertar hasta 10 pistas. Eso es al gusto de cada uno. Pero la pista que vamos a colocar es escribir cada letra de la palabra toronja en este lugar. Utilizamos una función que se llama igual a extrae. Doble clic, seleccionamos el texto donde está la palabra toronja, F4 para anclar o amarrar esa celda, punto y coma. La posición inicial, empezamos a partir de la primera letra, es decir, la posición inicial es 1 y el número de caracteres que quiero que me devuelva es 1 solo. Cierro paréntesis y doy enter. Me ha devuelto la letra T, que es la posición 1 y el carácter 1. Si le pido que sea 2 caracteres, me devuelve las letras T o la sílaba. Si le pido que lo haga a partir de la segunda posición, entonces tomará la letra O y R, exactamente. Pero necesito solamente la posición 1 y el número de caracteres que sea 1 solamente. Enter. Este texto lo voy a ampliar un poquito, le doy negrillas, lo centramos y arrastro la fórmula hacia la derecha. En todas me quedó la misma letra porque es la misma posición y el mismo número de caracteres. Lo que debo hacer es, como estamos en el número 2, que me devuelva la letra que está en segunda posición. Entonces cambio el 1 por el 2. Aquí cambio el 1 por el 3, reemplazo el 1 por el 4, aquí iría el 5, aquí iría el 6, el 7,
Y notarán algo aquí en especial, ya terminamos con la palabra toronja, pero si la palabra tiene más caracteres, de aquí en adelante entonces aparecerá espacios en blanco, porque la palabra toronja no tiene sino 7 letras. De igual manera, aquí vamos a colocar el 9 y aquí el 10, por si alguna de las palabras a adivinar tiene 10 caracteres. Como son pistas, es necesario ocultarlas, y para ocultarlas podemos hacer mediante una forma geométrica. Voy a escoger un circulito que quepa dentro de la cuadrícula y que a su vez tape la letra. Copio ese círculo y lo pego varias veces, control C, control V, arrastro para tapar cada una de las letras. Faltaron 3, pego 3 veces y arrastro a terminar de tapar. Todos estos circulitos están desordenados, entonces los puedo sostener presionando la tecla control simultáneamente a medida que voy seleccionando los diferentes círculos. Una vez que los tengo todos seleccionados, voy a alinear horizontalmente, y la otra función es distribuir horizontalmente para que los espacios entre círculo y círculo sean iguales. Vamos a hacer una prueba entonces. Escogemos otro número, vamos a ir a la tabla para ver qué otro número. Vamos a escoger el 3 de melón. Aquí escribimos 3. Aquí aparece melón. Aquí me está diciendo tú puedes. Y como está escrito en toronja, entonces no me está dando la respuesta correcta. Si le escribo melón, sucede algo particular. Todavía sigue el letrero tú puedes, porque omití intencionalmente la tilde. Es necesario entonces escribir correctamente melón con tilde para que me diga el letrero lo lograste. La palabra tiene 5 letras, que es una pista, y si el jugador quiere destapar una de las 5 primeras letras, lo puede hacer, y en el caso, por ejemplo, de la segunda letra, tiene que aparecer una E. Perfecto, ahí está la pista que había solicitado el jugador. Control Z para regresar. Nos falta colocarle a esto un título, entonces podemos insertar también una forma de rectángulo redondeado y escribir dentro de ella adivina la palabra. Es el nombre del juego que le hemos dado. Centramos el texto vertical y horizontalmente, aumentamos el tamaño y le damos negrilla para que el texto quede más grueso. El contorno se lo podemos dar, un contorno de color. Podemos usar un contorno más oscuro para eso. El siguiente paso es desproteger esta celda. Le quitamos aquí el bloqueo y lo mismo hacemos con esta donde está el melón. Desbloqueamos, es decir, quitamos el candadito. Ahora quitamos el nombre de las columnas y de las filas aquí en encabezado. Quitamos las líneas de las cuadrículas. Tapamos esto. Ya tenemos así. Podemos entonces darle un fondo mediante una imagen. Vamos a diseño de página
fondo, trabajamos sin conexión desde un archivo, seleccionamos una imagen que nos sirva de fondo, puede ser esta, ya la tenemos, o la que se desee. Si quiero cambiarle el color a eso, le puedo colocar un fondo blanco, a ese también un fondo blanco. Este me toca ocultarlo, o para no tener tanta dificultad puedo cortarlo de aquí y pegarlo en otro espacio. Entonces vamos a pegarlo en otro espacio, puede ser debajo de esta figura. Corto de acá, control X, y lo paso para acá, control V. De esa forma, cortando y pegando, la función sigue funcionando, es decir, no se modifica. Voy a mostrarles. Quito esto y esta me movió de U5 a U2 en la forma. Vuelvo a tapar y tapo acá. Teniendo ya tapado todo el juego, todo lo que necesito que quede oculto, entonces puedo aquí proteger la hoja. Quito en la selección esta, pero importantísimo que en la parte final yo pueda modificar los objetos y los escenarios. Le doy chulito y ahora sí aceptar. Probamos nuevamente, escribo aquí otro número, vamos a buscar el 1, por ejemplo, que es el mango. 1, enter. Tú puedes porque no es melón. Vamos a probar con lima, tampoco. Vamos a destapar la primera letra, la M, entonces digo es mango, porque tiene 5 letras. Lo lograste. Entonces vamos a archivo, a opciones, y dentro de las opciones buscamos avanzadas, y aquí recorremos con el scroll hasta la parte inferior, mostrar opciones para este libro, y donde dice mostrar pestaña de hoja, quitamos el chulito, damos a aceptar y quedó. De esa forma el jugador no podrá ir a la hoja donde está la palabra, toda la lista de palabras. De esa forma he terminado de explicar un juego muy sencillo, muy didáctico, que permitirá su uso en diferentes actividades escolares o académicas. Que tenga un feliz día.